El humor no es solamente un medio para sacar una carcajada, una sonrisa, no sirve solamente para interpelar al oyente, espectador o lector y desviar la atención de los problemas cotidianos unos minutos. El humor es mucho más que eso. Es una herramienta que tenemos para filtrar la realidad, para digerir noticias duras con más facilidad. Es una brújula que nos dirige en ciertos pasajes nebulosos de nuestra vida. Sin humor la vida no solo no sería más aburrida, muchas veces perdería el sentido. La política, desde que existe, siempre estuvo perseguida por el humor. Desde la antigüedad hasta el presente, cuando existió una figura poderosa, hubo alguien dispuesto a satirizarlo. Los chistes, las ironías estuvieron al servicio del opositor, de la crítica al poder. Por eso los comediantes suelen ser los principales blancos en los gobiernos tiránicos, los enemigos de los opresores. Jaime Garzón fue uno de los pioneros del humor político en Colombia. Su estilo marcó una generación y derivó en decenas de humoristas que recogieron la posta. No fue el primero, pero sí fue el que llevó la sátira política a las famosas grandes ligas en los medios de comunicación. Tuvo una vida intensa, breve e interesante, que en el video de hoy exploraremos. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones y de esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok me encuentran como @lachilito1. Recuerden dejarme sus comentarios, sus sugerencias para temas de posibles futuros videos. Comenzamos. Infancia y formación. El 24 de octubre de 1960 nació Jaime Garzón en el seno de una familia católica practicante. Vivían en Bogotá al inicio de una década que estaría marcada por el nacimiento de las FARC, el repunte económico con base a la exportación del café principalmente y la continuación del periodo conocido como la violencia. En las casas de familia no era raro que las discusiones políticas se dieran en las sobremesas, discutiendo sobre liberales y conservadores. Los bares se llenaban de murmullos sobre el rumbo del país. Debates se adelantaban bajo el aroma de algún café humeante o el impulso verbal producido por alguna bebida alcohólica. Bogotá respiraba política y era algo que Jaime Garzón aprendería a apreciar con el tiempo. Su madre, Ana Daisy Forero, era enfermera, pero se dedicó también a cuidar de sus hijos. Jaime fue el tercero de 4 hermanos. Félix María Garzón Cubillos fue su padre. Era profesor de tabulación. Alfredo, el segundo hijo, se dedicó a realizar caricaturas para el periódico El Espectador. Su hermana Marisol se abocaría a la pedagogía, a los medios de comunicación y se encargaría de escribir posteriormente 2 libros sobre la vida y obra de Jaime. Jaime pasó su infancia y adolescencia en el barrio San Diego, un lugar enorme que se caracterizó siempre por ser un centro comercial y económico gigante, repleto de negocios, de restaurantes, bares y entidades bancarias. La vida religiosa también fue una parte importante en la identidad de San Diego, ya que desde sus orígenes se había convertido en un punto de peregrinación católica gracias a la histórica iglesia Recoleta, construida por la congregación franciscana en 1606. La devoción de los Garzón llevó al pequeño Jaime a estudiar en diversas instituciones católicas reconocidas por ser estrictas en su instrucción. En el Seminario Conciliar de Bogotá tuvo sus primeros encuentros poco fortuitos con la doctrina, las reglas y las figuras de autoridad. Si bien la educación inicial no fue una prueba difícil de sortear, algo del carácter contestatario comenzó a gestarse entre las clases de religión y los estatutos rígidos de un colegio tan estricto.
Cuando Jaime tenía 7 años, su padre Félix falleció, causando un doble impacto en el niño. Primero porque la figura patriarcal que tanto admiraba había desaparecido de un momento a otro. Y después porque dicen quienes fueron testigos de aquellos años que Félix tenía un sentido del humor muy afilado y era muy veloz para las parodias. El niño absorbió de su papá aquella manera de filtrar el mundo a través del humor. Los problemas serios con las autoridades comenzaron en el colegio y siguieron en el bachillerato, en donde la resistencia a los profesores y directivos se acentuó año a año. Su hermano Jorge relató en su blog personal que esos años fueron particularmente difíciles, no solo para Jaime, sino para su madre. El adolescente prácticamente cursó cada año en una institución diferente. Había forjado una reputación de estudiante inteligente pero conflictivo, y a su mamá Ana no le quedaba más remedio que ir a cada colegio a rogar, a suplicar que le permitieran anotar a su hijo. La irreverencia y la falta de respeto a las autoridades se convertirían en armas que utilizaría en su futura carrera, y fue en su etapa de formación que comenzó a forjarlas. Pero fue a costa de dolores de cabeza permanentes para su madre especialmente. Las lecturas de autores como por ejemplo Julio Cortázar o Mario Benedetti se mezclaron con la música de protesta. Comenzó a dejarse el cabello largo como muchos de los héroes intelectuales de izquierda que admiraba y empezó a saborear la sensación de libertad junto con los primeros tragos en los bares y los primeros cigarrillos de marihuana. Jaime Garzón estaba buscando un camino que se adecuara a su personalidad extrovertida, que llenara sus inquietudes políticas y sociales. Su primer impulso académico después del bachillerato fue perseguir la carrera de pedagogía en la Escuela Normal de Paz. Después ingresó en la Universidad Pedagógica Nacional con la intención de licenciarse en física, pero no terminó sus estudios. El paso siguiente fue estudiar Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia, en donde su pasión por la política y por la comunicación comenzaron a profundizarse. La militancia política no le era ajena a Garzón. La supuesta militancia. El Ejército de Liberación Nacional comenzó a delinquir desde 1965. Se consideraban como un grupo terrorista en diversos países de Latinoamérica. Son conocidos por actividades ligadas al narcotráfico y han perpetrado atentados terroristas desde su génesis. La relación entre la guerrilla y Jaime Garzón se discute hasta el día de hoy, y para conocer este pasaje en la vida del humorista es necesario retrotraerse a los meses previos al inicio de sus estudios universitarios. Diversas fuentes cercanas a Garzón señalan que en 1978, cuando el joven tenía 18 años de edad, militó en las filas del ELN. Aparentemente su participación fue dentro de un grupo urbano, un frente llamado José Solano Sepúlveda, en donde habría compartido filas junto al periodista Hernando Corral. Allí, una noche, un jefe guerrillero pilló a Garzón tarareando la canción del dibujo animado japonés Heidi, y desde entonces y hasta su retiro del grupo, Heidi se convirtió en su alias, en su nombre de guerra. Pese a los rumores, no existen registros sobre participaciones activas de Jaime Garzón en operaciones de guerrilla. El periodista Álvaro García asegura que su rol era cuidar el dinero que tenía la agrupación, dinero que habían enterrado. Garzón tenía que desenterrar 2 veces al día los billetes para evitar que la humedad los echara a perder. Esto se debía a que el joven no tenía idea sobre estrategias de guerra y era pésimo utilizando cualquier arma de fuego. Tras 4 meses, Garzón se habría dado cuenta que la forma de ayudar a su país no era militando en una agrupación guerrillera, y por eso terminó renunciando. Su estadía en los montes, en la serranía San Lucas al sur de Bolívar, duraron muy poco. Jaime Garzón regresó a la perseverancia en su Bogotá natal, en donde se dedicó a formarse académicamente. En la Universidad Nacional de Colombia, formó junto a Hernando Corral y otros intelectuales el grupo El Rotundo Vagabundo, en donde continuó explorando alternativas para ayudar a cambiar el país. El turno de la política llegaría en 1988. Garzón, el alcalde.
Sus primeros trabajos profesionales fueron elaborando guías de trabajo popular del CINEP y como docente en el Distrito Especial de Bogotá entre 1977 y 1980. En 1983 comenzó a ejercer su profesión de abogado. Consiguió un puesto en la dependencia jurídica de abogados asociados, trabajo que sostuvo hasta 1985. La cercanía con la política lo llevó a alinearse con Andrés Pastrana, quien le daría su primer puesto político real en 1987 como jefe de campaña. Pastrana era candidato a la alcaldía de Bogotá en 1988 y era también director del noticiero TV Hoy. Y desde 1984, Pablo Escobar lo había fijado como un blanco, no solo por su ascendente carrera dentro de la escena política y su rol como director periodístico, sino porque era hijo de un expresidente, Misael Pastrana. Había elegido a Jaime como su jefe de giras. El cartel de Medellín quería que el gobierno colombiano quitara su política de extradición para los narcotraficantes y buscaban permanentemente formas para presionar a quienes dictaban las leyes para que realizaran cambios estructurales. Los narcotraficantes buscaban evitar que los enviaran a Estados Unidos para que los juzgaran. John Jairo Velázquez, más conocido como alias Popeye, era uno de los sicarios más temidos bajo el mando de Escobar. Había comenzado a hacer trabajos de inteligencia, infiltrándose en las reuniones políticas de Pastrana y ganándose la confianza y simpatía de sus allegados. Jaime Garzón se encontraba junto a Pastrana el 18 de enero de 1988, cuando un grupo armado de 10 hombres secuestraron a Andrés Pastrana, a quien encerraron en el baúl de un automóvil Renault 12. Garzón le gritó a los secuestradores que también se lo llevaran a él, que era parte del staff del candidato, pero los comandados por Popeye le contestaron propinándole una patada y dejándolo tirado indefenso. El cautiverio de Pastrana duró una semana y tras su vuelta el candidato se convirtió en alcalde de Bogotá y premió a Garzón con la alcaldía de Sumapaz. Son muchas las anécdotas que se cuentan sobre Jaime Garzón como intendente de Sumapaz, una localidad que era territorio de las FARC, a donde los políticos rara vez iban a visitar y cuando lo hacían, era con escoltas enormes y para tratar temas triviales. Cuando Jaime llegó, los habitantes al principio no creyeron que aquel hombre de cabello largo y despeinado, vestido con ropas de civil y modales alejados a la solemnidad del político promedio, iba a ser su nuevo alcalde. Los habitantes miraron con estupefacción a una persona que rompía con el molde de lo que ellos consideraban un miembro del gobierno. Pero traía una orden firmada por Pastrana y Garzón estaba más que dispuesto a tomar el cargo. Eligió una casa, la de Liliana Poveda, como su hogar y ocupó la habitación de sus hijos. Los primeros días Jaime se sintió un poco fuera de lugar. Su histrionismo no afloró sino hasta después, cuando comenzó a imitar a algunos pobladores. Sus modos de hablar y de andar. Pocos entendían qué era lo que estaba sucediendo. La anécdota más famosa sobre su breve paso como alcalde involucra también a las FARC. Desde Bogotá le llegó una orden para hacer un relevamiento sobre los burdeles de Sumapaz, a lo que Garzón respondió con un concreto telegrama. Después de una inspección visual, informo que aquí las únicas prostitutas son las putas FARC. Garzón pasó toda su estadía en la casa de los Poveda, en donde lo recuerdan con cariño. Lo adoptaron como un miembro de la familia y disfrutaron de su presencia a pesar de los sonoros ronquidos que hacían vibrar las paredes del humilde hogar. Su paso por Sumapaz fue cuando menos excéntrico. Allí se lo recuerda más por sus modos poco ortodoxos de relacionarse con la gente, por haber llevado el bachillerato a una población que solo tenía estudios primarios, por haber construido un centro de salud y por haber pavimentado la única calle. Terminó iniciándole un juicio al gobierno de Bogotá por su destitución, que finalmente ganó. En 1990 fue parte del staff dentro de la Casa de Nariño, residencia en donde suele trabajar el presidente de Colombia. Bajo la presidencia de César Gaviria, Jaime Garzón se encargó de coordinar la traducción de la Constitución de 1991 a las lenguas de los pueblos originarios y ayudó con parte de la comunicación institucional del gobierno.
Garzón, mientras tanto, se preparaba para una nueva aventura en su vida que lo llevaría a desplegar su particular visión crítica de la política interpelada por el humor. Los medios de comunicación le abrirían la puerta en el comienzo de la década del 90. Garzón y la televisión. En paralelo con su trabajo en la Casa de Nariño, había comenzado a publicar caricaturas en El Espectador, gracias a la intervención de su hermano Alfredo. Su capacidad para traducir en bromas la realidad social colombiana le abrió las puertas de la tan anhelada televisión. Sociedad fue el primer ciclo que lo tuvo como protagonista. La producción estuvo a cargo de Cinevisión, parte de la Cadena 2, y después pasó a Cadena 1 de Inravisión. Jaime Garzón oficiaba como presentador de noticias que se encargaba de satirizar los hechos cotidianos del gobierno y también las constantes amenazas de los carteles del narcotráfico. Garzón creó a dos personajes que hasta el día de hoy muchos recuerdan: Emerson de Francisco y Luis Rodríguez, criaturas ficticias que utilizaba para canalizar sus críticas. Como siempre les habla Emerson de Francisco, quien siempre les trae la chiva de la semana. Y estos son nuestros titulares. Su enfoque fue sumamente exitoso y la dupla que hacía con Elvia Lucía Dávila ayudó a trazar el rumbo del programa, que duró 3 años al aire, siempre a las 21 horas en el prime time de la televisión colombiana. Mira, entremos en materia mejor. El jurado que te va a calificar, por lo general, está compuesto de un cantante en decadencia, Sí. un computador que nadie sabe manejar, Ajá. y un gringo jamaiquino de esos que va a Cartagena de vez en cuando en pantaloneta. Sí, sí. Y doña Tera coge y lo recluta. No, pero un momentico. ¿Yo a quién tengo que lagartearle? Fue tal la popularidad que ganó Jaime Garzón que hasta se convirtió en modelo en peluquerías y su imagen fue utilizada por una reconocida marca de smokines. El abogado, el político y humorista había conseguido masificarse. En 1995 llegó Quack, el noticiero, en donde la sátira se vivió aún más ácida. Garzón creó al personaje Néstor Elí, un vigilante de un edificio llamado Colombia, y desde esa plataforma ficticia criticaba los procesos políticos y de pacificación, entre otras cosas, que sucedían en el país. Porque parece que a don Tiro Fijo lo pensionó el seguro, sí. Y entonces ahora asumió el mando don Mono Jojoy. Sí. No, lo que pasa es que está haciendo el emplome nacional. Esto, el empalme, sí señor. Una de las razones por las cuales este ciclo televisivo fue exitoso era por la forma de abordar la política. No utilizaba palabras técnicas, intentaba explicar la realidad cotidiana para que todo el mundo la pudiera entender. Quack fue cancelado 2 años más tarde, en 1997. Y bien, eso es todo por hoy. Gracias por su atención y buenas noches. Hasta la próxima semana y como siempre en Quack. Quedamos Quack. Felices sueños y que Dios nos perdone. Bye. Chao. Jaimito, ¿viste que ahora Clinton le va a dar plata a Samper y Gelbar le está coqueteando a Esguerra? Claro, lo que Gelbar quiere es guerra. Y como Samper peló el cobre, Clinton quiere controlarlo con plata. Ah, el Bill Clinton sí sabe para qué sirve el Bill Metal. Su última creación para la televisión fue Heriberto de la Calle, un lustrabotas que entrevistaba a personalidades colombianas. Fue parte del programa Lechuza y es tal vez su personaje más conocido y recordado. Yo vi por la televisora la buenada suya con el mariquita este, con Don Bailey. Usted a ver si no se confunde y se cree una estrella de la televisión con toda esta huevonada, ¿no? ¿Y el cuchito sí es tiro fijo? Sí, sí. ¿Y usted cómo sabe? Garzón había perdido casi todos sus dientes debido a su mala higiene dental, lo que terminó derivando en la creación estética del personaje. Mediante esta nueva plataforma humorística, se burló de la crisis política del presidente Ernesto Samper Pizano, en especial del famoso proceso 8000, en donde se acusó al primer mandatario de haber recibido dinero del narcotráfico para su campaña. Garzón decidió formar parte durante toda su trayectoria televisiva en diversos grupos de mediadores gubernamentales que intentaban negociar la liberación de personas secuestradas por las FARC.
Esto le valió, entre otras cosas, una acusación de tener vínculos con el grupo insurgente que después se probó como inexistente. Su trabajo como humorista y en paralelo como negociador de rehenes lo llevó a intentar contactarse con los altos mandos de los principales grupos paramilitares de Colombia. No era una labor simple y ciertamente estaba repleta de peligros. Nosotros luchamos por una nueva Colombia, para que no haya emboladores como usted. Claro que usted sí puede quedar de embolador, ¿sabe? Del Palacio. Sí. Cuando tengamos presidente allá. Cuando el Cuchito Manuel sea presidente. Exactamente. Garzón había acusado a miembros de la 13ª Brigada del Ejército en su programa. Afirmó que vendían a personas para que fueran secuestradas. Casos como, por ejemplo, el asesinato del empresario israelí Benjamin Koudari y el secuestro de la senadora Piedad Córdoba fueron denunciados por Jaime Garzón en su programa. El humorista supo entonces que su cabeza tenía un precio, que sus días estaban contados. El jueves 12 de agosto le confesó a su maquilladora que sabía que lo iban a matar, que le quedaba apenas un día de vida. No se había equivocado en su predicción. El asesinato. El 13 de agosto de 1999, un día después de la sesión con la maquilladora, Jaime Garzón se movilizaba en su Jeep Cherokee gris por el barrio Quinta Paredes en la ciudad de Bogotá. Iba rumbo a Radionet, como todos los días, para realizar las grabaciones de su programa. No había notado que una motocicleta lo venía siguiendo, una motocicleta de alto cilindraje color blanco. Garzón dobló en dirección al sur por la calle 26 y tomó la calle 22F con carrera 42B frente a Corferias, a escasos metros de su trabajo. Un semáforo detuvo la marcha del jeep. A su lado se detuvo la moto. Tenía la matrícula cubierta e iban 2 personas a bordo. Gritaron el nombre de Garzón y él giró su cabeza en dirección a la calle. Vio a un hombre apuntándole con un arma. 5 detonaciones interrumpieron la mañana de Bogotá y terminaron con la vida de Jaime Garzón casi al instante. 2 de los disparos impactaron en su cabeza, los otros en el cuello. El último reflejo que tuvo el humorista fue el de pisar el acelerador. El vehículo se movió unos metros e impactó contra un poste. Cuando el carro se detuvo, Jaime Garzón ya había muerto. La noticia no tardó en propagarse. Era el final que Garzón ya sabía y que no poca gente pensó que podía suceder. Se había metido con el narcotráfico, con las guerrillas, con la política. Pero eso no amortiguó el impacto en gran parte de la sociedad. Jaime Garzón había muerto acribillado a la corta edad de 38 años. Multitudes se reunieron para despedir al humorista mientras las autoridades buscaban a los sicarios. En una terrible ironía del destino, 50 personas que coparon el puente peatonal de la calle 122 con la autopista norte hicieron que colapsara por el peso. 30 personas resultaron heridas y 3 murieron por culpa del derrumbe. La gente manifestó su dolor y repudio en las calles. Los homenajes no tardaron en aparecer en formato de grafitis, estatuas y, por supuesto, especiales televisivos, medio que lo catapultó a la masividad. Su velatorio se realizó en la Plaza Bolívar, en pleno centro de Bogotá, frente a una multitud que rodeó el ataúd abierto desde donde Jaime Garzón se despidió de su público. Conclusión. Pese a que hubo una investigación inmediata que resultó en la detención de un sicario, no fue sino hasta el 24 de abril del año siguiente que se acusó formalmente a Carlos Castaño como el autor intelectual del homicidio. El jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia confesó primero haber ordenado el asesinato y después se arrepintió. Inmediatamente pasó a la clandestinidad. Eso no impidió que un tribunal lo condenara en el 2004 a 38 años de prisión por haber mandado a asesinar a Jaime Garzón. Aparentemente, mientras se dictaba la sentencia, Castaño habría sido asesinado en una finca cerca de Santa Fe de Antioquia, aparentemente rematado por un sicario a cargo de su hermano. El segundo condenado fue el exdirector del DAS, José Miguel Narváez. Lo acusaron de haber utilizado su cercanía con Castaño para convencerlo de asesinar al humorista.
Narváez le afirmó a Castaño que Jaime Garzón obtenía beneficios económicos de las mediaciones y que aparte tenía afinidad con las FARC. Esto habría terminado de persuadir a Carlos Castaño para que pusiera en marcha el plan de ejecución. Fue condenado a 30 años de prisión, pero posteriormente le rebajaron la pena a 26 años. Desde entonces, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos han denunciado irregularidades en el proceso. Creen que hubo más responsables que nunca fueron investigados y en estas 2 décadas numerosas teorías se han puesto sobre la mesa. La única realidad empírica verificable es que Jaime Garzón tuvo un paso fugaz e intenso por el mundo y que indudablemente dejó su huella. Dicen que los artistas nunca mueren del todo mientras su obra siga vigente. A casi 24 años de su asesinato, Jaime Garzón sigue siendo una personalidad vigente en Colombia. Bueno, gracias por llegar hasta el final del video y por conocer la historia interesante y la vida de Jaime Garzón. Ya saben que si les gusta ese tipo de contenido se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones y de esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Y recuerden dejarme sus comentarios o sugerencias para futuros videos. Y también les quiero agradecer por todos los mensajes especiales que le dejan a mi Lupita. Ella siempre me está acompañando. Para mí es un placer y un honor de tener la compañía de esta princesa conmigo aquí en California. Les mando un abrazo para todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bye.